Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo me llamo Sara y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio de María Magdalena. Em, bueno, vamos a empezar. Em, el Evangelio de María Magdalena se encontró en el año 1896 en el Cairo y en Egipto, y tiene enseñanzas muy profundas y muy reveladoras que quiero compartir con ustedes. Entonces sí, vamos a empezar. Yo creo que es muy importante estudiar a profundidad estas enseñanzas y este mensaje, este evangelio, y cómo recuperar ese mensaje más puro de Jesús y recuperar a ese maestro y esas enseñanzas que nos dio, y a María Magdalena, que fue pues una maestra también muy poderosa, con mucha autoridad espiritual y mucho conocimiento desde que era niña, y que fue pues la compañera de vida de Jesús también. Bueno, vamos a empezar. Sí, me parece muy importante, como yo siento que Jesús no es sinónimo de religión, y que a Jesús, en el nombre de Jesús y alrededor de Jesús, crearon una religión, pero realmente ese mensaje original se fue perdiendo, y ese maestro que él era, el corazón de su mensaje se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Siento que el mensaje de Jesús es un mensaje de liberación, y lo que enseñan las iglesias es bastante esclavizador, ¿no? Entonces me parece muy importante recuperar esas enseñanzas más puras, y pues esta es el Evangelio de María Magdalena, y las enseñanzas de María Magdalena le hablan directamente al corazón. Y yo creo que el camino de Magdalena es el camino del amor, y es un camino de comprensión y de sanación muy bonito, y de estar en armonía con nuestra naturaleza divina, y de recordar que somos en esencia seres divinos. Ok, vamos a empezar. Son enseñanzas bastante extensas, entonces hoy solo voy a hablar sobre dos ideas esenciales, ¿no? Y en otros videos ya voy como dando mis interpretaciones, pero no realmente no son mías, sino que es como algo que Dios me ha revelado. En el anterior video que hice sobre María Magdalena, yo les leí un montón de mensajes que tenía de ella, y les dije que yo, cuando leo este evangelio, cuando leo cualquier cosa como espiritual, yo empiezo a escribir las cosas que me van llegando, y cuando escribo entro en trance, y ya no es mi mente la que está escribiendo, sino es mi alma y un recuerdo que yo estoy teniendo, y es algo que Dios y María Magdalena me están revelando. Entonces en este momento quiero como invocarla a ella y decirles que estas no son realmente mis interpretaciones, sino que es algo que Dios me ha revelado, y yo creo que por experiencias que he tenido también me han ido confirmando lo que yo he como canalizado. Entonces realmente las interpretaciones que voy a dar no son precisamente mías, sino es como yo soy el canal de esas interpretaciones, ¿sí?
es algo que María Magdalena quiere como expresar en este video. Entonces, bueno. Sí, hay que recuperar a ese maestro que fue Jesús y a esa maestra que fue María Magdalena, y el corazón y la esencia de sus enseñanzas, que no tiene nada que ver con lo que nos han dicho, sino que es un mensaje de libertad y de responsabilidad, y no hay pecados ni nada de esas cosas, nada de por mi culpa, nada de eso. Eso es muy importante para como encontrar libertad, ¿no? Volver al mensaje original, y que nos lleva como a la sanación del corazón y de la mente y del cuerpo. Bueno, voy a leerles todo el evangelio así corrido, pero solo voy a como canalizar y las interpretaciones de dos ideas esenciales que me parecen súper hermosas y súper valiosas. También les voy a compartir cosas que sí son como de mi corazón, que sí son mías, pero todo es más que todo algo que María Magdalena quiere como expresar aquí. Ok. Bueno, yo tengo aquí mi tecito. De manzanilla. Bueno, entonces yo sí, en esta serie que estoy haciendo sobre el Evangelio de María Magdalena, lo que quiero hacer es como dar un inicio a una tarea o una misión que siento que mi alma tiene, y es recuperar o caminar por ese sendero del amor que ellos dos nos dejaron, ¿no? Porque ellos dos fueron maestros iniciáticos que nos dejaron un camino de iniciación, y me parece muy importante volver a eso. Entonces, si esto es como esta serie de videos sobre el Evangelio de María Magdalena que estoy haciendo, es como dar un inicio a una tarea que yo siento que tengo muy fuerte, ¿no? Esa de decir, no, o sea, Jesús no enseñó esto, ni la culpa, ni el pecado, ni nada, sino es la libertad y la sanación y la alquimia y el perdón y el amor. Eso es recuperar, es volver al amor, volver al corazón, que es como, es una tarea que siento desde muy pequeña, siento que la tengo muy fuerte, ¿no? Como recuperar ese maestro que fue Jesús, porque realmente como que se ha perdido la esencia y no es nada de lo que nos han dicho. Entonces, bueno, voy a leerles este evangelio así, todo lo que se encontró en el Cairo. Este evangelio se encontró, solo son 6 páginas lo que se encontró, ¿sí? Entonces es muy corto, pero las enseñanzas son muy profundas. Y hoy voy a hablar sobre 2 ideas. Primero, y ya luego en otros videos voy dando más interpretaciones, mis interpretaciones de pues del otro, del resto que está escrito ahí.
Entonces, empezamos fuerte. Dice, María Magdalena le pregunta a Jesús, ¿qué es la materia? Entonces, ¿será destruida o no la materia? El maestro contestó, todo lo que ha nacido, todo lo que ha sido creado, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicados entre sí. Todo lo que está compuesto será descompuesto y se disolverá otra vez en su propia raíz. La materia regresará a los orígenes de la materia. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Esta sería como la primera enseñanza que quiero como desglosar, pero sigamos leyendo. Pedro le dijo, ya que nos lo has explicado todo acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, dinos, ¿cuál es el pecado del mundo? El maestro dijo, no hay pecado, sois vosotros los que dais existencia al pecado cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. Allí está el pecado. Por esto el bien vino entre vosotros, hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Prosiguió todavía y dijo, por esto enfermáis y por esto morís. Es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía. Que quien pueda comprender, comprenda. Esas dos son las que voy a como interpretar hoy. El apego a la materia engendró una pasión carente de la semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os dije, estad en armonía, entre paréntesis dice, con la naturaleza, y si no estáis en armonía, reconectad con las diversas semejanzas de vuestra naturaleza. Que quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Después de todo esto, el bienaventurado los saludó a todos diciendo, la paz sea con vosotros, que mi paz sea engendrada y se realice entre vosotros. Entre o dentro de vosotros. Vigilad para que nadie os extravíe diciendo, helo aquí, pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Id hacia él. Vayan hacia adentro, dijo. En otras palabras, los que lo busquen lo hallarán. Pónganse en marcha, id y proclamad el Evangelio del Reino. No impongáis más preceptos de aquellos de los que fui testigo. No añadáis ninguna ley de las de la Torá, no sea que seáis esclavizados por ellas. Dicho esto, Jesús partió. Pero los discípulos estaban apenados y lloraban con amargura diciendo, ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el Evangelio del Hijo del Hombre si no han tenido con él ninguna consideración? ¿Cómo la tendrán con nosotros? O sea, si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Preguntan los apóstoles apenados. Entonces María Magdalena, que Mariam es su nombre en arameo y Miriam en hebreo. Entonces Mariam se levantó, los besó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis. No lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia ascenderá sobre vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado para ser plenamente hombres. Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien, como que los hizo regresar a Dios, y se iluminaron con las palabras del Maestro.
Luego aquí em, se ve como que María Magdalena recibía revelaciones muy profundas de Jesús. Y dice, Pedro dijo a María, hermana, sabemos que el maestro te amó más que a las demás mujeres. Dinos aquellas palabras que el maestro te dijo y que recuerdes que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo, lo que no os está dado a comprender, os lo anunciaré. Dice María Magdalena, vi al maestro en una visión y le dije, Señor, te veo hoy en una visión. Él respondió, bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el nous, o como la inteligencia del alma, allí está el tesoro. Entonces yo le dije, el nous también podría ser como el Cristo interno, la conciencia del alma. Eso es lo que me llega ahorita. Entonces yo le dije, Señor, en este instante, el que contempla tu visión, ¿es por psique que ve o por neuma? O sea, ¿es por el espíritu o por el alma? El maestro respondió, ni por el espíritu, ni por el alma, ni por psique, ni por neuma, sino que es el nous, la conciencia del alma, que se halla en medio de ellos dos, el que ve la visión. Y él es el que... Es muy triste, pero aquí se corta el texto, no sabemos más, no ha llegado esa parte a nosotros, no se nos ha revelado. Cuando abramos más el corazón, tal vez se nos revelará. Porque estas enseñanzas esotéricas se tienen que entender con el corazón y no solo con la mente. Ahora pues el texto se corta y llega a esta parte, que es una conversación del alma con lo que María Magdalena llama las 7 potestades de la ira o las 7 potestades del ego. Y luego voy a explicar en otro video lo que es esto y voy a seguir leyendo. Dice, no te he visto bajar y ahora te veo subir, dijo la concupiscencia. La primera vez que yo escuché esa palabra dije, ¿qué es la concupiscencia, no? Es como el deseo del cuerpo o la lujuria, algo así. Dice, ¿por qué mientes si formas parte de mí? Entonces el alma está hablando con el deseo del cuerpo o como con el cuerpo, ¿sí? Y ya luego va a hablar con la ignorancia, con la ira y así va como subiendo. Es como este proceso de alquimia, de ir de lo más denso a lo más, de ir de la oscuridad hacia la luz, ¿no? La primera potestad es la oscuridad, la segunda es la concupiscencia o el deseo, la tercera es la ignorancia y así va subiendo. Eso también tiene que ver un poco con los 7 chakras. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, dijo la concupiscencia, ¿por qué mientes si formas parte de mí? El alma respondió, no, yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Estaba contigo como con un vestido, pero tú no me sentiste. Una vez dicho esto, el alma se fue con gran alegría. Y acto seguido cayó en manos de la tercera potestad, llamada ignorancia. Esta interrogó al alma diciendo, ¿a dónde vas? ¿Acaso no estás dominada por la mala inclinación o por el ego? La mala inclinación vendría siendo como otro nombre para el ego. Según lo que
María Magdalena me como lo que he canalizado de ella. ¿Acaso no estás dominada por la mala inclinación? Dijo la ignorancia. Ya que careces de juicio, no juzgues. El alma dijo, ¿por qué me juzgas tú a mí si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado. No he sido reconocida, pero yo he reconocido. Todo lo que está compuesto será descompuesto, en la tierra como en el cielo. Todos vamos a volver al origen, digo yo. Esa es una idea muy importante de este evangelio, es que todos vamos a volver a Dios. De las estrellas y del amor volvemos, y a las estrellas y al amor siempre volvemos, ¿no? De las estrellas y el amor venimos, y a las estrellas y al amor siempre volvemos, ¿no? Estamos hechos de amor y polvo de estrellas. Por eso hay que valorarnos mucho y amarnos mucho a nosotros mismos. Bueno, sigamos. Una vez el alma se hubo liberado de la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad. Tenía 7 formas. Miren, esto es muy importante porque en la Biblia se dice que a María Magdalena le expulsaron 7 demonios, y en realidad lo que pasó, algo que ella quiere decir ahora es que esos 7 demonios no eran entidades, sino que eran esto que ella está explicando, ¿sí? Las 7 potestades del ego, esas emociones más densas que podemos sentir como seres humanos. Las 7 iniciaciones eran como 7 iniciaciones que ella tenía que superar, y más bien lo que pasó fue que Jesús le enseñó sobre esto, y ella quedó muy marcada por esa enseñanza, claramente, porque pues si se sentó a escribir esto, se dice que el Evangelio de María sí lo escribió María, y ella me ha dicho que sí, ¿no? En canalizaciones, pues sí, como que los 7 demonios eran más bien iniciaciones que ella tenía que pasar para convertirse en la maestra que fue, y la revolucionaria que fue, que cambió el mundo, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, una vez el alma se hubo liberado de la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad. Tenía 7 formas. La primera forma es la tiniebla. La segunda, la concupiscencia. La tercera, la ignorancia. La cuarta, la envidia de muerte. La quinta, el reino de la carne. La sexta, la loca inteligencia de la carne. La séptima, la sabiduría irascible o la ira. Y esas son las 7. Estas son las 7 potestades de la ira, que oprimen al alma preguntándole, ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? El alma respondió, lo que me oprimía ha sido matado, y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia ha sido apaciguada, y he sido liberada de mi ignorancia. He salido del mundo gracias a otro mundo, desde un mundo. Se ha borrado una imagen gracias a una imagen celestial. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo. Kairos, entre paréntesis está Kairos, de la eternidad del tiempo, Cronos. Entre paréntesis. Voy al silencio. Wow, esto es muy revelador, y estoy como teniendo otras revelaciones en este momento sobre esta parte. Pero luego las comparto en otro video, porque me quiero centrar en otras ideas, ¿no? Dicho esto, Marian permaneció en silencio.
El maestro había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos, a los apóstoles que estaban reunidos ahí, y otros discípulos tal vez: decid, ¿qué os parece lo que ha dicho? Yo, por mi parte, no creo que el maestro haya dicho estas cosas. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Pedro respondió: ¿ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer? ¿Acaso la ha preferido a ella que a nosotros? Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma? ¿Que he inventado esta visión o que miento respecto al Salvador? Entonces Levi, Mateo, tomó la palabra y dijo: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien, arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. Quiero decir algo aquí muy importante. El arrepentimiento nos habla de un término hebreo que, o sea, en el judaísmo, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento sería más como teshuvá, y la teshuvá es el retorno a Dios. Entonces, cuando se habla de arrepentimiento, realmente lo que se quiere decir, o sea, lo que Jesús quería decir con la palabra arrepentimiento es regresar a Dios, ¿sí? Hay una parte del arrepentimiento que es como desde la culpa y del miedo y así, y la condena, y otra parte que es más de regresar a Dios y aceptar los errores y estar dispuestos a perdonarnos, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo Mateo, como Pedro, a ver, regresa a ti, regresa a Dios, regresa al corazón. ¿Qué pasó? Estás arremetiendo contra una mujer como lo hacen nuestros adversarios, ¿no? Hazte Shuvá, que es como regresar a Dios. Bueno, sigamos. Que es lo mismo que hace María Magdalena, lo que les leí, ¿no? Que los apóstoles estaban apenados y tristes y así, y ella los besa, ¿no? Con su amor, o sea, yo creo que ella es la diosa encarnada y entre esos hombres pues asustados, claramente. Hay que ponernos en las sandalias en las que ellos estaban en ese momento, pues perdieron a su líder y se sentían perdidos y pues desorientados y así, y ella pues los besa, les dice: no lloren más, vamos a predicar, no, sí, así como que dándoles ese aliento que necesitaban, y los besa, ¿no? A cada uno se para y los besa. Muy lindo, y los hace como retornar a Dios. Pero bueno, sigamos. Dice Mateo a Pedro, bueno, y a todos los apóstoles: más bien, arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad, y dejémosle arraigar en nosotros y crecer como Él nos lo pidió. Partamos y prediquemos el Evangelio sin establecer otros preceptos ni otras leyes fuera de aquellas de las que Él fue testigo. Hicieron todo lo contrario. Hicieron todo lo contrario a lo que Jesús dijo, ¿no? Instauraron un montón de leyes, pero bueno.
Luego que Levi, Mateo, hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar el Evangelio según María. Me encanta. Bueno, vamos entonces a dar como unas interpretaciones para tomar agua. Unas interpretaciones que son más que mías, son de María Magdalena. Como voy a llamarla a ella, que pues expresa lo que quiera expresar. Bueno, entonces lo primero que quiero interpretar, bueno, les voy a decir las dos que quiero interpretar hoy, que mi corazón me llama a decir sobre estas dos ideas. Bueno, el principio, ¿no? María Magdalena le pregunta a Jesús qué es la materia. Entonces, ¿será destruida o no la materia? El maestro contestó: todo lo que ha nacido, todo lo que ha sido creado, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí. Todo lo que está compuesto será descompuesto y se disolverá otra vez en su propia raíz. La materia regresará a los orígenes de la materia. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Bueno, entonces esto es lo primero, y lo segundo es esto. Pedro le dijo: ya que nos lo has explicado todo acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, dinos, ¿cuál es el pecado del mundo? El maestro dijo: no hay pecado. Sois vosotros los que dais existencia al pecado cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. Allí está el pecado. Por esto el bien, o Dios, o sí, como la luz, vino entre vosotros hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Prosiguió todavía y dijo: por esto enfermáis y por esto morís, es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía, que quien pueda comprender, comprenda. Bueno, entonces vamos a primero desglosar la primera parte, que es que empieza fuerte este evangelio, ¿no? María Magdalena le hacía preguntas muy grandes a Jesús, ¿no? Ella estaba enamorada del conocimiento. Ella era una mujer muy estudiada, que sabía leer y claramente sabía escribir. Y a veces me gusta pensarla escribiendo como esas enseñanzas que Jesús le había dado, ¿no? Y compartiéndolas con los demás, siendo la maestra que fue. Bueno, entonces ella le pregunta a Jesús: ¿qué es la materia? Entonces, ¿será destruida o no la materia? El maestro contestó: todo lo que ha nacido, todo lo que ha sido creado, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicados entre sí. Entonces, bueno, miren esta primera enseñanza. Todo está implicado entre sí. En el plano espiritual, todos somos uno con Dios, ¿sí? En el plano espiritual, nuestro corazón y Dios, no hay intermediarios entre nuestro corazón y Dios, ¿verdad? Nosotros somos uno con Dios. Pero aquí en la materia, o sea, surgió pues la fragmentación, ¿no? Aquí, digamos que aquí sí hay como separación,
aquí yo soy Sara y tú eres Juan, y así, ¿no? Como que aquí sí estamos como separados y tenemos nuestra individualidad y nuestro ego y nuestra personalidad y todo esto, pero en el plano espiritual todo está conectado y de hecho nosotros también estamos conectados, ¿sí? Y todo está implicado entre sí. Y todo está implicado entre sí. Nosotros no estamos desconectados de los árboles, o sea, sí somos seres humanos y sí tenemos nuestra individualidad, ¿no? Pero no estamos conectados desconectados ni de la madre tierra, ni de los árboles, ni del agua, ¿no? Esta como primera enseñanza me recuerda mucho a recordar que todo está implicado entre sí, claramente, como dice Jesús. Y entonces nosotros estamos implicados con el agua, con las demás personas. Me recuerda también que no hay que ser como indiferentes ante el dolor del otro, porque pues como que todos estamos conectados, ¿no? Hay que tener empatía y hay que recordar cómo volver a la naturaleza y recordar que todo tiene agua adentro, todo tiene, o sea, nosotros estamos hechos de agua, de tierra, de aire, de fuego, ¿no? Y que todo está como conectado entre sí, ¿sí? O por ejemplo, los árboles que luego van a ser una mesa en la que nosotros estudiamos y ese árbol estaba ahí recibiendo el sol y el agua y todo está, todos nosotros formamos como una sinfonía en el mundo, ¿no? Estamos todos así conectados, pero a la vez, como dije, en el plano espiritual todos somos uno y hay unidad perfecta, pero aquí en la tierra pues estamos estamos en la materia, estamos en la madre tierra y no estamos desconectados de ella claramente, y hay que recordar eso. Hay que recordar que estamos conectados con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire, ¿no? Y no desconectarnos de esa naturaleza que nos rodea. Eso es lo que me recuerda, o lo que María Magdalena quiere expresar el día de hoy. Y sí, y sí, bueno, sigamos. Entonces aquí sigue diciendo Jesús: todo lo que está compuesto será descompuesto y se disolverá otra vez en su propia raíz. La materia regresará a los orígenes de la materia. Bueno, aquí sí va a ser una interpretación como más de mi corazón. Miren, bueno, voy a leer como lo que tenía escrito, porque a mí a veces me sale mejor como escribir que hablar así tan espontáneamente. Todavía lo estoy como practicando. Estoy saliendo de ser una niña bastante tímida, entonces sí, a veces sí tengo que tener las cosas así escritas. Bueno, entonces yo creo que esto de... bueno, esperen, me falta una parte. Luego dice Jesús: quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Esto de que todo al final se disolverá, nos recuerda que lo más importante es el alma, ¿no? Y a mí me parece que esta primera enseñanza tiene una similitud con esta enseñanza que se llama el Sermón del Monte, ¿no? En donde pues se reúne un grupo muy grande de gente y Jesús da como las bienaventuranzas.
Entonces esta enseñanza me recuerda mucho a esta es una de mis enseñanzas favoritas de Jesús, la del Sermón del Monte, porque es esta que dice, nos habla del desapego, ¿no? Sí, del desapego. Es esta que dice, por tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer o lo que han de beber, ni por su cuerpo o lo que habrán de vestir. ¿No es la vida más que alimento o el cuerpo más que vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y aún así el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de ustedes puede, preocupándose, agregar una hora a su tiempo de vida? Por tanto, no se inquieten diciendo qué he de comer, qué he de beber o qué he de vestir, pues los gentiles buscan estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que las necesitan todas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás vendrá por añadidura. Yo cuando escuché esto, mi cuerpo se calmó tanto, porque nos habla de, miren, nos está diciendo aquí en el Evangelio de María Magdalena y en este sermón, la materia regresará a los orígenes de la materia. Todo se va a disolver. Esta experiencia humana que estamos viviendo es temporal. Entonces, ¿para qué, por qué razón nos preocupamos tanto, nos apegamos tanto a la materia, de que a los carros, de que a querer encajar aquí y allá, de que a la superficialidad, a que al cuerpo, al dinero, al sexo, a todo esto que son cosas tan efímeras, ¿no? Y tan pasajeras, porque nos apegamos en vez de, sí, disfrutarlo, gozarlo, darle el espacio a esas cosas en nuestra vida, pero sin apegarnos y sin preocuparnos, como dice Jesús, del cuerpo, del vestido, del alimento, de los carros que tenemos, del dinero que tenemos en el banco, de encajar en un lugar en el que no nos sentimos bien, de, del cuerpo, de, sí, todas estas cosas y de, porque, ¿por qué? O sea, ¿para qué? Sí, si todo se va a disolver, no hay que apegarse a la materia ni preocuparse por esas cosas, ¿sí? O sea, es normal la preocupación y todo esto, pero de verdad, em, esto no quiere decir, o sea, miren, esto quiere decir que la materia no importa. No, no, no. Sí, o sea, sí, sí significa eso, pero a la vez no. Porque la materia se importa y este mundo se importa y la vida que llevamos se importa y, no sé, concentrarnos en cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo que es tan sagrado, valorarlo, valorar el dinero que tenemos, que es una herramienta sagrada que puede ayudarnos como a amplificar la bondad de nuestro corazón y nos puede ayudar a hacer el bien, ¿no? Es muy importante valorar esto, amarlo, disfrutarlo, gozarlo, pero sin apegarse, ¿sí? Tenemos que de verdad darnos cuenta de que nosotros a la tumba o a la tumba no nos vamos a llevar nada, ¿sí? Y pues sí, no hay que pegarnos a nada. O sea, la materia sí importa, pero a la vez no importa. O sea, lo más importante es el alma. Lo más importante es hacer feliz a nuestra alma, ¿sí? Y, y sí, yo creo que esa es como la primera enseñanza, cómo practicar el desapego. Yo creo que María Magdalena era una maestra del desapego, ¿no? Todo lo que tuvo que dejar. Ella después de la crucifixión se fue a Francia, entonces tuvo que dejarlo todo. Y pues sí, de eso nos habla esto primero.
Y también dice Jesús, una frase muy típica de Jesús es: quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Pero entonces aquí nos está invitando a escuchar con el alma, ¿no? Entonces, si uno tiene que ver a qué le está prestando atención, ¿sí? ¿Estoy prestando atención a mi alma o le estoy prestando más atención a si esta persona que piensa de mí, esta persona le agrado a esta persona? Si estoy pensando más de que en los zapatos que quiero, en el vestido que quiero, en los viajes que quiero, en lo que tengo, en el dinero, en el sexo, en las superficialidades de la vida, y no le estoy prestando atención a mi interior, en la fiesta, el alcohol, los amigos, lo externo, me estoy llenando de ruido? ¿O puedo parar, sentarme un momento a respirar y escuchar a ver qué quiere decir mi alma? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿O se siente incómodo cuando estoy en silencio? Porque ahí hay que sanar eso, ¿no? Como volver a estar en silencio, sanar nuestra relación con el silencio y escuchar a nuestra alma. Eso es lo que nos invita Jesús cuando nos dice que quien pueda escuchar, escuche. No es que nos esté dando una enseñanza para unos pocos, no, Él no era así. Estas enseñanzas son para todos. Pero ¿qué se requiere para entender las enseñanzas de Jesús? Otras enseñanzas esotéricas, o dar como una interpretación coherente y honesta con nuestro corazón de, por ejemplo, un texto sagrado como la Biblia. ¿Qué se necesita? El corazón. Activar los ojos los ojos y los oídos del corazón, ¿sí? Para escuchar más allá de lo que se nos está diciendo, escuchar la esencia del mensaje, escuchar la profundidad que tiene el mensaje. No se puede solo con la mente, sino con el corazón, y se tiene que integrar esa información, ¿sí? Entonces, todo al final se disolverá. Uno, ¿por qué se preocupa tanto por lo que va a ver? El Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas, dijo Jesús. O sea, el Padre Celestial sabe que necesitamos la comida, el dinero, la ropa, casa, salud, todo, ¿sí? Porque uno se preocupa tanto por estar tanto tiempo en la mente. Es la mente la que se preocupa, pero el alma sabe que está sostenido, que nosotros estamos sostenidos, ¿sí? Que toda esta experiencia es digna de ser disfrutada. O sea, si es temporal, disfrutemos y vivamos el presente, ¿no? Es lo que nos está queriendo decir Jesús y María Magdalena en esta primera enseñanza. Si todo se va a disolver, ¿para qué apegarse a la materia? ¿Sí? Y ya, creo que eso es lo que puedo decir aquí. Sí, la energía no se crea ni se destruye, se transforma, y todos vamos a volver a Dios, al origen, ¿no? Toda la materia va a volver al origen. Y hay que alimentar al alma, al corazón, no estar tan apegados a lo artificial. Hay que volver a la naturaleza, hay que escuchar a nuestra alma en verdad, sí, eso es lo primero. Sí, las enseñanzas esotéricas no son para tomárselas siempre literal, ¿sí? Hay que saber que hay una simbología detrás. Incluso cuando uno está canalizando información, puede haber cosas que no son tan literales, y que no se pueden comprender con la mente, sino que toca recurrir al entendimiento del corazón, ¿sí? Y ver que hay una simbología detrás, y que hay
a veces como un mensaje más espiritual que no es una ciencia, ¿sí? O sí es una ciencia, pero es una ciencia que hemos olvidado, es la ciencia del corazón. O sea, no hay que... Ha habido muchos conflictos, guerras, problemas en el mundo, porque nos tomamos todo literal y porque hay personas que se creen el único pueblo elegido de Dios, ¿no? Y en realidad el pueblo elegido de Dios es toda la humanidad. Y sí, como que para hacer interpretaciones de estos textos como la Biblia, uno tiene que tener los oídos del corazón bien activados y escuchar la intuición. Y para eso hay que pasar por un entrenamiento, en verdad, de silenciar, como de calmar la mente y volver al corazón y meditar básicamente y recibir como la luz y la sabiduría de Dios, abrirse a discernir y a aperturar el corazón, ¿no? Y sí, saber que sí, que no. Saber que sí, que ya no. Esto me sirve, esto no me sirve. Así hay que, sí. Y en vez de preocuparnos por la materia y de apegarnos a ella, más bien, en vez de la preocupación, hay que irse hacia el servicio y hacia la acción y hacia la ocupación, ¿no? Yo creo que el servicio es el sentido de la vida para mí, o es el sentido que yo le he dado a mi vida, servir. Y sí, quería compartir eso con ustedes porque María Magdalena y Jesús eran personas que estaban dispuestos a poner su alma, su cuerpo, su mente, su corazón, su energía al servicio de los demás. Y eso es algo muy importante, que es un ejemplo de amor y de sabiduría que podemos aprender de ellos, ¿sí? Y bueno, vamos con la siguiente idea de este evangelio que quiero leer hoy, ya para terminar. Entonces hay que practicar el desapego antes de leerle la otra enseñanza. Pero bueno, ¿el desapego de qué? De mi rigidez, de mi necesidad de controlarlo todo, del dinero que poseo en el banco, de las relaciones, de las personas, o sea, todas estas cosas que nos ofrece el mundo, hay que disfrutarlas, hay que aceptarlas y honrarlas, pero sin apegarse a ellas, ¿sí? Ya, bueno. Listo. Ahora vamos con la siguiente enseñanza que me encanta y que cuando la leí sentí como mucha liberación en el cuerpo y mucha calma, ¿saben? Cuando yo el otro día saqué un libro de la biblioteca sobre los evangelios gnósticos que nunca había leído y hacía como que lo abría donde el mensaje que Jesús me quisiera dar. Y wow, como que yo leo las enseñanzas de Jesús y siento el cuerpo diferente. Les prometo que siento el cuerpo diferente, como que una vez me estaba doliendo la espalda y leí una enseñanza de Jesús y se me quitó un poquito el dolor de espalda. Les prometo que sí, o sea, y bueno, esto me pasó con esta enseñanza de que el pecado no existe, ¿no? Que en el Evangelio de María Magdalena se expone que Jesús dice que el pecado no existe y esto ya destruye así como toda la iglesia ortodoxa tradicional, ¿no? Por eso yo creo que
algunas personas religiosas van muy en contra de este texto y dicen, no, eso no es verdad. Los evangelios apócrifos fueron escritos mucho después de que Jesús muriera. Y pues sí, algunos sí, pero el evangelio de Juan también fue escrito mucho después, ni siquiera fue escrito por Juan probablemente. En la Biblia está el evangelio de Lucas y Lucas jamás conoció a Jesús, o sea, hay que tener coherencia, ¿sí? Y los evangelios apócrifos solo complementan en las enseñanzas que ya están en la Biblia, pero bueno, no me extiendo más en eso. Entonces, la siguiente enseñanza es esta. Pedro le dijo, ya que nos lo has explicado todo acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, dinos, ¿cuál es el pecado del mundo? El maestro dijo, no hay pecado, no hay pecado. Sois vosotros los que dais existencia al pecado cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. Allí está el pecado. Por esto el bien yo diría que es como Dios, el Dios en nuestro interior. El bien vino entre vosotros, o sea que Dios, como que el bien es propio de toda naturaleza, ¿no? Por esto el bien vino entre vosotros, o dentro de vosotros, hacia lo que es propio de toda naturaleza. Entre también sería dentro de nosotros. Por esto el bien vino entre vosotros, hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Prosiguió todavía y dijo, por esto enfermáis y por esto morís. Es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía. Que quien pueda comprender, comprenda. Entonces, de alguna manera, el pecado carece de existencia a menos de que uno le dé cuerpo al pecado. Igual que las virtudes, ¿no? Igual que el amor, o sea, uno puede darle cuerpo al pecado, puede darle cuerpo al amor, ¿sí? Es lo que quiero decir, o a la luz, a las virtudes y así. Pero el pecado no existe. Entonces esto ya viene muy de mi corazón, esta interpretación que les voy a dar. Miren, yo creo que somos creados a imagen y semejanza de Dios y no hay pecado original, ¿sí? Esto de que, o sea, de que uno nace con un pecado ya impuesto solo por, o sea, nació, no ha hecho nada, no ha cometido un crimen, no ha hecho nada malo, pero nace y ya tiene un pecado. Así, entonces ya nacimos malos. Ya nacimos malos, los humanos somos malos. Los invito a quitarse esa creencia del pecado de su mente, ¿sí? No hay pecado, dijo Jesús. Grábense esto en la mente y en el corazón. Jesús de Nazaret dijo que no hay pecado. Ojo, si hay responsabilidad. Exacto, no hay pecado original, solo responsabilidad, causa y efecto. Tú haces algo y ese algo tiene una reacción, acción y reacción. El bien está dentro de nosotros. No somos pecadores por naturaleza. No hay pecado porque nosotros somos seres humanos y divinos, ¿sí? Nosotros cuando cometemos un error, cuando actuamos de acuerdo con las costumbres de nuestra naturaleza adúltera, como dice Jesús, no tenemos que condenarnos, sino que tenemos que tomar responsabilidad. La culpa pesa, la responsabilidad libera. Tomar responsabilidad sobre
nuestros actos, también como sobre las causas de nuestros actos, lo que nos impulsa a obrar de acuerdo con las costumbres de nuestra naturaleza adúltera, es tomar de nuevo nuestro poder, ese poder que ha sido como acallado en la historia, ¿no? Entonces, nada de culpa aquí, todo lo que dice Jesús es responsabilidad y paz y liberación, ¿sí? Bueno. También la palabra adúltera no tiene como una connotación sexual, sino que es como la idolatría. Es darle demasiado poder, por ejemplo, al cuerpo, al dinero, todo esto. Entonces, podríamos pensar que tenemos una naturaleza adúltera, como dice Jesús, o una naturaleza idolátrica y otra naturaleza divina. La idea, que sería como el alma, la idea, y esto es algo muy importante en el Evangelio de María Magdalena, es que el alma sobrepase, digamos, o domine al ego, o domine nuestra vida, ¿sí? Que nosotros sepamos escuchar esa voz del alma. Esa es como la idea más importante de este Evangelio, o una de las más importantes. Y qué bonito sería saber que somos eternos y somos divinos y que tenemos valor y que somos amados y suficientes solo por existir, y que pudiéramos reclamar ese poder y pararnos bien firmes en ese poder y decir: yo tengo valor solo por existir y no necesito que otra persona me dé ese valor o me valide ese valor que yo sé que ya tengo, porque he nacido como un hijo de Dios, he nacido como un creador, no un pecador, un creador. Y soy creador de mi realidad y tengo soberanía sobre mi cuerpo. Y mi cuerpo es un portal, es un templo, en el caso de las mujeres, que literalmente es un portal que pues invoca almas, proyectos en su útero. No, qué bonito sería reconocer ese poder y poder reclamar ese poder y poder, estoy diciendo mucho la palabra poder, perdón, pero sí poder abrazar esa soberanía intrínseca y ese poder intrínseco dentro de nosotros y saber que somos amados por naturaleza. O sea, Dios nos ama. En nada de lo creado por Dios hay pecado, dice Jesús, este maestro tan poderoso, tan grande y revolucionario que tenemos, ¿no? Quien no murió por nuestros pecados, murió porque Él tenía una misión que cumplir en la tierra, y la crucifixión fue un ritual muy sagrado e iniciático para Él y para toda la humanidad, que fue como un antes y un después para la humanidad. Y fue porque Él era, pues cuestionaba la religión de su época, ¿sí? O sea, nosotros no somos pecadores, ni tenemos que flagelarnos, ni tenemos que culparnos por todo lo que hacemos. Hay mucha liberación en tomar responsabilidad y soltar la culpa de verdad. Sí, eso es lo que quiero decir. Jesús no vino aquí a hablarnos de pecados, de culpa, de celibato, de condenar la sexualidad, de condenar a la mujer. Todo lo contrario a eso, todo lo contrario a eso. Yo creo que la iglesia tiene que empezar a darle el lugar a las mujeres que se merecen en la sociedad en general, ¿no? Y saber que ellas siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron apoyando a Jesús, siempre estuvieron apoyando su misión.
Y sí hay que darle ese lugar, hay que soltar la culpa y darle ese lugar que se merece a las mujeres, a la sexualidad, no honrar nuestra sexualidad, porque de verdad, o sea, digo esto porque es que como que nos han hecho sentir culpables por muchísimas cosas, em, a las mujeres sobre todo, como que somos como pecadoras por naturaleza, o somos brujas, o somos prostitutas, o nos dejaron con esta invención que se hizo el Papa Gregorio Magno, de que María Magdalena era prostituta. Entonces nos dejaron entre la virgen y la prostituta, o entre la bruja y la santa, y así. Y no hay que, somos humanos y divinos, ¿sí? Podemos serlo todo. Puedo ser bruja y como divina a la vez, sí, claro. Puedo ser, sí, pura y también bruja, sí, o sea, como que no, las mujeres no somos pecadoras, ¿sí? Se ha manchado como el papel de la mujer, y se ha ultrajado como, y ha habido mucho abuso hacia el cuerpo de la mujer, y eso es porque nuestro cuerpo es un templo verdaderamente, y es un portal, y tiene mucho que dar, ¿no? Damos a luz, a la conciencia. Y bueno, entonces hay que dejar atrás la culpa, ¿sí? No hay pecado. Sois vosotros los que dais existencia al pecado, cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. Allí está el pecado. Por esto el bien vino entre vosotros, hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Prosiguió todavía y dijo: por esto enfermáis y por esto morís, es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía. Por esto el bien vino entre vosotros hasta hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces. Esto de que hacia lo que es propio de toda naturaleza, para reunirla con sus raíces, es como esto de volver al mensaje original, por ejemplo, ¿no? A las raíces del mensaje y todo esto, a nuestro corazón, a la naturaleza. Sí, bueno. Y alejarnos de todo lo que no sea natural. Me llega ahora. Bueno. Prosiguió todavía y dijo: por esto enfermáis y por esto morís, es la consecuencia de vuestros actos, ya que practicáis lo que os extravía, que quien pueda comprender, comprenda. Entonces nos está diciendo Jesús: miren, ustedes hacen lo que los enferma y por eso se enferman, ¿sí? Ustedes toman alcohol y por eso se enferman. Ustedes comen todos los días, toman Coca-Cola todos los días, que es algo pues que no es saludable. Practican lo que los hace sentir perdidos. Practican lo que os extravía. Por esto enfermáis y por esto morís. Es la consecuencia de vuestros actos. Causa y efecto, ¿sí? Si yo me pongo a, no sé, salir de fiesta todos los días irresponsablemente, o si soy irresponsable por mi energía sexual, le estoy dando así a cualquier persona, y no le estoy dando valor a mi cuerpo, y no me estoy cuidando, y pienso que eso no tiene ninguna consecuencia, sí, si practico lo que me extravía, pues eso va a tener una consecuencia, ¿no? Es la ley de causa y efecto. Tú
haz- tomas una acción y esa acción tiene una reacción. Así de simple. O sea, son enseñanzas de verdad muy como profundas, pero al mismo tiempo bastante simples y básicas, o por lo menos estas dos son bastante simples. O sea, usted hace algo y ese algo obviamente tiene una consecuencia. Usted toma alcohol, usted come lo que lo enferma, pues se va a enfermar. Usted practica lo que lo enferma, pues se va a enfermar. Usted no toma responsabilidad sobre sus actos, pues lo mismo se va a perder así. Así nos dice Jesús, ¿no? Que tú, o sea, nos está invitando a ser responsables. Bueno, ya yo creo que puedo dejar ahí. Muchas gracias por ver. Seguiré hablando sobre este evangelio más adelante. Esas eran como las primeras dos ideas que quería anclar. Muchas gracias por ver. Les mando mucha luz, mucho amor y nos vemos luego. Adiós.